hemos venido el día lunes, hemos presentado toda la documentación correspondiente. Desgraciadamente el estado que tenemos todavía es tan burocrático y hemos tenido que cumplir exagerada cantidad de procedimientos, una cantidad inmensa de protocolos. Además de eso, que la firma del alcalde tal, del otro alcalde, y muchos de ellos no hemos podido ubicarlo, localizarlo, porque nosotros habíamos solicitado el de la declaratoria de emergencia en toda la provincia de Chota, por ejemplo, y se ha considerado solamente un distrito, eso porque la verdad que las autoridades locales no lo hemos podido ubicar de manera inmediata. Sin embargo, conforme va también los acontecimientos, ya tenemos una puerta de entrada. Conforme van citándose los acontecimientos y agravándose la situación en Cajamarca, podríamos ir regularizando esto y podríamos, en todo caso, darle la atención que merece, toda vez de que por lo menos ya el Poder Ejecutivo tomó esa decisión después de una presión muy fuerte que hemos ejercido, además después de haber sustentado de manera fehaciente, objetiva, la realidad de Cajamarca de estos últimos semanas en la que está atravesando producto del temporal de lluvia. Señor presidente, ¿es más importante la firma de un alcalde ante la emergencia que vive Cajamarca? ¿Eso puedo entender? Mire, desgraciadamente todavía tenemos un estado que no tiene una gerencia operativa que nos deje a un costado las cuestiones formales, protocolares, procedimentales. Generalmente mucho nos apegamos a la cuestión normativa, que eso en momentos de normalidad probablemente no sean muy sentidos, pero ya en circunstancias como estas, donde se necesita actuar de manera operativa, de manera puntual, yo creo que estar pensando en esas cosas, estar exigiendo procedimientos, me parece una exageración, pero ojalá que podamos ir avanzando en lo sucesivo para tener un estado más operativo, un estado bastante rápido que acuda a la necesidad de la población, pero además de eso también tengamos la voluntad política de quienes dirigen los destinos de la patria o de los diferentes gobiernos para que tomen las decisiones más oportunas posibles, porque por ejemplo este huaico que suscitó en Chosica, al siguiente día ya estaban declarando en emergencia y se supone que los procedimientos son los mismos, solo que allí hubo un tema de presión mediática muy fuerte, o tal vez necesitan también el tema de la tribuna, de la exhibición por parte de los altos funcionarios, que los llevó a tomar esta decisión de manera muy puntual, cuando en Cajamarca y en otras regiones del Perú probablemente sucedan acontecimientos mucho más serios y muy graves, mucho más graves que los que hemos tenido en Chosica, y sin embargo el Poder Ejecutivo todavía está bastante distante, bastante lejos de tomar decisiones como las que adoptaron allá en Chosica. Desgraciadamente todavía tenemos este tema, estas cosas, ¿no?, en el país, que los recursos de los peruanos que están allí en los ministerios separados para actividades distintas, en estos casos no se estén utilizando, a pesar de que la necesidad de la población está ahí dada desde hace ya semanas. Señor presidente, usted habló de que podrían incorporarse otros distritos más adelante. ¿Esto es posible? ¿Los ha explicado la presidenta del Consejo de Ministros de que puede ser viable? Pero por lógica propia. Si hoy día, por ejemplo, se declaró en emergencia, supongamos, el distrito de la Ramada de Cutervo, pero no se declaró en emergencia Santo Tomás, en Tingos, pero hoy mismo, en horas de la tarde, en la noche, puede suceder desgracias que pueden devastar a esos pueblos. Es lógico que se le tiene que tener una atención preferente. No necesariamente porque esos pueblos no fueron incluidos significa que ya están a salvo de los desastres naturales. No, los decretos pues rigen aquí para las cuestiones terrenales, para las cuestiones exclusivamente que corresponden a la actuación de los humanos, pero usted sabe que la naturaleza tiene pues una actuación que escapa totalmente
a la voluntad de los gobernantes, a la voluntad humana en general. Entonces, nosotros simplemente tenemos que actuar en función de cómo se comporta las cuestiones climatológicas, y por eso es que existe también, tanto de nuestra parte, como así lo creo, de parte también de las autoridades centrales, que tienen que adoptar las medidas oportunas y necesarias cuando las circunstancias así se presenten y lo ameriten, ¿no? O sea, el presidente del Consejo de Ministros ha hablado de movilizar recursos del Fondo Común. ¿Es posible movilizar recursos también del canon minero para este tipo de emergencia o no? Mire, todos los recursos sean necesarios movilizarlos, pero aquí hay una dificultad. Nosotros hemos pedido se declare la emergencia porque ya no es posible atenderlo con los recursos que nosotros disponemos. Ya ha rebasado de manera absoluta nuestra capacidad instalada, tanto del gobierno regional como de los gobiernos locales, y es por eso que necesitamos la intervención del nivel de gobierno central para poder atender estas emergencias. Entonces, el mismo decreto así lo señala, que ante la solicitud del gobierno regional y ante la incapacidad para poder atenderlo con su logística propia, se otorga el presente decreto para que sea atendido fundamentalmente por los recursos que emanan del Poder Central, ¿no? En ese sentido, ¿tendrá que participar el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI? No únicamente el INDECI, sino hay varios ministerios que tienen que concurrir ahí. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene 100 millones de soles para participar de manera urgente en este tipo de eventos extraordinarios, ¿no? Y bueno, así como ellos, hay otros ministerios que tienen también de parado una cantidad necesaria para socorrer en esas cuestiones fortuitas que puedan presentarse por cuestiones de la naturaleza, que es imprevisible en algunos casos, o en la mayoría de los casos. Entonces, hay recursos que están determinados de manera expresa por el INDECI, por organismos que están allí para este tipo de hechos, como también de los ministerios que tienen, vuelvo a reiterar, unos recursos ahí determinados para actividades fortuitas como estas, ¿no? Sí, ¿es suficiente con la información que ha sido entregada al INDECI o hay que generar una reunión próxima, inmediata, para que se pueda intervenir ya, digamos, en torno a los presupuestos también? No, hay necesidad ya de actuar de manera inmediata. Las solicitudes correspondientes, hay unos formatos que se tiene que... Pero eso ya le corresponde a la cuestión técnica del gobierno regional, a los hermanos de Defensa Nacional ahí que han trabajado de manera intensa durante esta semana, informes que nos han remitido a las 2, 3 de la mañana después de haber trabajado casi las 24 horas. Para nosotros es una acción encomiable que nosotros felicitamos muy de veras. Si no hubiese sido por ello, creo que no hubiese sido posible conseguir una decisión de esta magnitud por parte del Poder Central, porque se necesitaba esa información correspondiente. Entonces, hoy se pondrán a trabajar para poder solicitar ya los recursos que se necesitan, como en el caso de aperturar las vías que están totalmente bloqueadas en algunas provincias, y después para hacer los informes correspondientes para recuperar alguna infraestructura que ha sido parcial o totalmente dañada, ¿no? ¿Usted ya está regresando a Cajamarca o va a continuar con algunas gestiones en Lima? No, yo ya estoy, a raíz de esta información, yo salgo ya a partir de hoy en la noche a Cajamarca para hacer ya las coordinaciones correspondientes y ahí dirigir ya el gobierno, que ese es el encargo que tenemos de la población, y empezar ya a trabajar para ir resolviendo de a pocos esta dificultad en la que nos ha sometido la violencia natural, ¿no? Puesto que además hay que visitar las provincias, ¿no? Como máxima autoridad de la región. Hay que visitar las provincias, hay que llegar a los caseríos hasta donde se pueda. Tengo entendido de que muchas de las vías, casi todas, el 80% de nuestras vías, según el reporte de Defensa Nacional, tenían serias dificultades para poder ser transitadas, ¿no? Y probablemente se agrave con el transcurso de los días porque las lluvias pueda que arrecien mucho más y eso ya nos complicaría, pero igual ahí tenemos que afrontarlo. Este es un momento de prueba que nos ha sometido la naturaleza y por eso llamamos también a la solidaridad amplia de nuestros hermanos en algunos lugares donde estos fenómenos no se han producido,
cajamarquinos que están radicando en diferentes partes del país o tal vez fuera de las fronteras de nuestra patria puedan inclusive ayudarnos, puedan en todo caso sensibilizarse con estos tipos de hechos, porque cualquier apoyo en estos momentos es bueno y necesario para poder atender la necesidad urgente de nuestros hermanos que han perdido todo ante la furia de la naturaleza.